Buenos días, Bridge. Estamos contentos que ustedes están aquí para alabar a Dios con nosotros. Vamos a cantar, vamos a escuchar una palabra de Dios y vamos también a orar a nuestro Señor Jesús. Estamos con la familia Salinas ahí en Tijuana. Hola, familia Salinas, ¿están listos para alabar a Dios? Vamos a alabar a Dios juntos. Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de reunirnos otra vez, de exaltar el nombre del Señor, porque ese es el plan. Su palabra dice en Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar vino y leche sin dinero, sin costo alguno. El Señor nos está regalando todo, así que hay que aprovechar el tiempo, hay que exaltar su nombre, y los invito a que todos levantemos nuestras manos, alcemos nuestra voz al Señor. Amén, hermanos. Alabar a Dios.
Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso Gracias. en Cristo Jesús. Es una bendición el poder alabarle, es una bendición el poder cantarle y estar entregando nuestro todo. Ahora hemos llegado al momento de entrar en comunión con el Señor y traer nuestras vidas delante de Él. Es un momento en el que vamos a tener una confesión silenciosa y para eso quiero leerles lo que dice el Salmo 25 del 6 al 7. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Es que sea esa nuestra oración, que vengamos delante del Señor y le digamos, Señor, no me des de acuerdo a mi pecado, Señor. De hecho, traigo mi vida a depositarla a tus pies. Sé que el sacrificio que tú realizaste en la cruz es mucho más poderoso que cualquiera de mis transgresiones. Por lo tanto, me tomo del sacrificio de Jesús para recibir el socorro oportuno para mi alma. Así que les invito a que tengamos un momento donde traemos nuestras vidas en una confesión silenciosa delante del Señor. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por esos momentos en los cuales nos podemos poner a cuenta, Señor, contigo, donde podemos regresar a la comunión contigo, Señor, y no estar apartados a causa de nuestro pecado, Dios. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido fiel. Cuando conocemos a ese Dios todopoderoso, omnipotente, creador de este universo, es un gozo, Señor, el ser llamados tus hijos. Es un gozo el poder entrar en comunión contigo. Qué privilegio, Señor. Recibe toda nuestra adoración. Recibe toda nuestra entrega a través de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, podemos tener la certeza de que si hemos entregado nuestras vidas, si hemos depositado nuestras vidas delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Así que con esa libertad les invito a que adoremos y que traigamos nuestras vidas a nuestro Padre en adoración. Amén. No prevalecerá.
fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Esa victoria en ti, Dios. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Amén. En Cristo Jesús tenemos la victoria y la veremos, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hola, Bridge. Buenos días. Qué gusto es estar con ustedes conectados por este medio. Qué grandiosa oportunidad tuvimos de estar adorando al Señor juntos, de derramar nuestros corazones, de expresarle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos también y utilizar los cantos para este medio. Ahora estamos listos para escuchar su palabra. Espero que todos estén bien ahí. Les invito a que quiten cualquier distracción que pudieran tener de su medio y que nos enfocemos en lo que Dios tiene para nosotros a través de este mensaje. Hoy iniciamos una serie nueva. Vamos a estar utilizando el libro de Jonás para esta serie. Este es el primer mensaje y este primer mensaje lleva por título No me gusta esa gente. No me gusta esa gente. Antes de iniciar, me gustaría que tomáramos unos momentos y que pienses, ahí donde estás, que pienses, ¿quién es esa persona o grupo de personas a quienes se te dificulta amar? ¿Quién es esa persona o grupos de personas a quienes desdeñas y a quienes muestras empatía, a quienes no demuestras empatía, con quienes te sientes más distanciado? Piensa en las personas a quienes criticas, a quienes desdeñas y quienes de preferencia lo más lejanos que pudieran estar de ti sería mejor. Ahora imagínate que esas personas se declararan enemigos de lo cual tú tienes valores, ya sea enemigos de Dios o enemigos de cualquier cosa a lo cual tú le das valor. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿No te sientes ahora que tienes mayor justificación en tu trato hacia ellos? Si ya tenías
cierto recelo, cierto desdén hacia ellos, ahora al saber que no compaginan con tus deseos, que no compaginan con tus valores, eso pareciera que te hace tener una justificación para hablar en contra de ellos o tener el trato que has tenido para con ellos. Eso es exactamente lo que pasó con Jonás. Esta serie vamos a estar hablando en el libro de Jonás, está basada en el libro de Jonás. Quizás conoce la historia de Jonás, ¿ok? Ya sabes, Jonás recibió el llamado de Dios que fuera a cierto lugar, se subió a un barco, estando en el barco, Jonás es echado en el mar, viene una ballena, se come a Jonás, la ballena, después estando Jonás ahí, enciende una lámpara y no, la Biblia no nos habla de ninguna ballena, ese es Pinocho, no es cierto, ese no es el relato de Jonás. Mejor vamos a la escritura para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Pero antes de entrar a la escritura les invito a que hagamos una oración. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque tú estás ahora con nosotros. Tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Tú quieres que este mensaje llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras mentes y se quede incrustado, Señor, ahí. Oramos, Señor, para que esto suceda. Toda distracción que pudiera estar a nuestro alrededor, Señor, que sea removida y que solamente tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos hables, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar viendo el libro de Jonás, como lo mencioné anteriormente. Y hoy voy a leer el capítulo 1. Así que le voy a dar lectura a 17 versos. Les invito a que lean juntamente conmigo. Si tienen sus Biblias ahí, pueden abrir sus Biblias, pueden abrir alguna aplicación que tenga la escritura, o de otra manera pueden seguir conmigo aquí en la pantalla. El verso 1 menciona: vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Verso 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido.
Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la palabra del Señor. El primer punto del cual quiero mencionarte, cual voy a estar hablando hoy, es Jonás el separatista. Pareciera que Jonás, cuando escucha el llamado de Dios, simplemente lo rechaza, no lo acepta, siendo un profeta. Ahora, no era su primer misión. Jonás ya era una persona experimentada en su relación con el Señor, ya había sido utilizado para traer palabra a otras personas anteriormente. Pero simplemente vemos este problema en la vida de Jonás. Vamos al verso 1. La palabra nos dice en el verso 1: vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Pareciera que todo va bien hasta aquí, ¿verdad? Viene la palabra del Señor, él es profeta, Jonás está acostumbrado para escuchar la palabra del Señor. No es la primera vez que escucha la voz del Señor. Es un profeta experimentado. No nomás conoce las palabras del Señor, sino que tiene amplia experiencia en conocer la presencia del Señor y el poder de Dios. O sea, él es un profeta de Dios, como es común en los profetas, ¿verdad? Esta es la misma experiencia que tiene Jonás. El llamado de Jonás para ser un profeta fue reafirmado y validado, así como su lealtad y su fidelidad hacia Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios le revela esta misión, cuando Dios le dice: Jonás, tengo esto para ti, vemos que su corazón se turbó. No alcanza a entender completamente lo que Dios está tratando de hacer, o más bien no quiere Jonás aceptar la voluntad del Señor, e inmediatamente vemos que su corazón se turba y su necia, su terca voluntad, su necia voluntad inmediatamente se endurece y se opone a hacer lo que el Señor le está pidiendo que haga. El verso 2 nos menciona: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive. Muy probablemente cuando Jonás recibe esas instrucciones de parte del Señor, Jonás dice: a ver, Señor, yo creo que te equivocaste de ciudad. Nínive, ¿estás seguro que me estás pidiendo que vaya a Nínive? Para poder entender esto, Nínive era la capital de Asiria, el enemigo número 1 de Israel. Entonces, lo menos que Jonás quiere es ir a donde están sus enemigos, es ir a donde están aquellas personas a quienes Dios lo está enviando. Nínive fue establecida por Nimrod, a quien se le considera el peor y más acérrimo de los pecadores desde el diluvio. O sea, cuando vemos la vida de Nimrod a la luz de la historia, vemos que era una persona perversa, era una persona desalmada, era una persona violenta en extremo, era una persona totalmente ajena a lo que Dios había indicado a través de su palabra. A través de su consejo, él no quería absolutamente nada de lo que Dios había estipulado. Y es este hombre quien funda la ciudad de Nínive. Las personas de Nínive eran gentiles, eran personas perversas, malvadas, y Jonás era un profeta de Dios. Entonces Jonás piensa: Dios es para Israel, la bendición es para Israel. Estas personas no tienen nada que ver con la bendición de Dios. Como había mencionado, los ninivitas eran pecadores, eran perversos. De hecho, el libro de Nahum, capítulo 3, del 1 al 3, nos menciona qué tipo de personas eran. La palabra nos dice en el libro de Nahum: ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje,
que nunca cesa en su rapiña. Chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Estas personas eran extremadamente violentas y eran conocidos por la brutalidad con la que trataban a los prisioneros de guerra. Eran personas perversas completamente. Para poder entenderlo, voy a únicamente hablar de algunas de las cosas que hacían en contra de los prisioneros de guerra. Cuando tenían a los prisioneros de guerra, mientras los prisioneros aún estaban vivos, los desollaban. Les quitaban la piel de la carne mientras ellos aún estaban vivos. Después hacían hoyos en la arena del desierto y los ponían ahí con la arena hasta el cuello. Si eso no era suficiente, clavaban una estaca en la lengua de tal manera que no pudieran regresarla y a la misma vez que no pudieran tomar agua. Mientras los veían morir lentamente ahí donde estaban, mientras los observaban, se burlaban de ellos, se mofaban, hacían escarnio de ellos. Esos eran los ninivitas. Ese era el tipo de personas a los cuales Dios le está hablando a Jonás para que vayan y les anuncie el evangelio. Una vez que morían estas personas, los decapitaban, les cortaban la cabeza y con esas cabezas las apilaban a la entrada de la ciudad que habían conquistado. Las apilaban a la entrada de la ciudad, hacían una pirámide como un mensaje al mundo entero. Esta ciudad fue conquistada por Asiria. Esa era en realidad la brutalidad con la que se manejaban estas personas. Esto pareciera que es algo como sacado de una película de salvajes o algo así, ¿verdad? Pero en realidad era era costumbre de los ninivitas o del imperio asirio hacer en contra de los pueblos que conquistaban. Estoy seguro que Jonás sabía perfectamente de esto cuando recibe el llamado de Dios, que debe de ir a predicar en contra de los pecados de Nínive. Así que, ¿qué es lo que hace? Huye, se aparta inmediatamente, sale corriendo de ahí. El verso 3 nos menciona: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. 2 veces nos menciona en este verso que quería estar lejos de la presencia del Señor. Jonás realmente quería huir de Dios, no quería nada con la misión que el Señor le estaba entregando. Navegó hacia Tarsis porque estaba huyendo de esa presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo? Dios le había dicho: ve a Nínive, aproximadamente unos 800 kilómetros al noreste de Israel. ¿Qué hace Jonás? Va a Jope, que es un puerto. Sube a un barco y va hacia Tarsis, aproximadamente 3.400 kilómetros al oeste. Prácticamente Tarsis era España. Tarsis es lo que ahora conocemos como la península ibérica. O sea, de Israel se va hasta España en lugar de ir a Siria, de ir a Nínive. Eso es realmente huir. Eso es realmente tener todas las ganas de estar alejado de lo que el Señor le estaba indicando. Algunos historiadores piensan que para poder hacer este recorrido se necesitaban aproximadamente 1 año para poder ir de Jope a Tarsis, ya que se tenía que parar en diferentes puertos y dependiendo del año, de la época del año, en ocasiones se podía navegar bastante, en ocasiones no se podía navegar tanto. Entonces era un recorrido largo. Eso es realmente huir. Ir en la dirección opuesta nos da una muestra de lo que realmente tenía Jonás en su corazón.
Pero la verdadera razón por la que Jonás no quería ir a Nínive, como lo vamos a ver a través de toda esta serie, lo vemos en el capítulo 4, verso 2. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás huyó del llamado de Dios no porque tenía temor de los ninivitas, sino porque no quería que se hiciera la voluntad de Dios. Ahora, Jonás era un profeta de Dios. Sabía que la presencia de Dios estaba con él. Entonces no era tanto que tuviera temor de Nínive, sino que era que simplemente se rehusaba a hacer la voluntad de Dios. Se rehusaba a cumplir con lo que el Señor le estaba indicando. Jonás sabía que si en algún momento los ninivitas se arrepentían, entonces Dios los perdonaría. Y lo menos que Jonás quiere es ser ese agente de transformación para Nínive. Jonás no quiere que el Señor demuestre su misericordia y bondad para sus archienemigos. Son los enemigos más acérrimos que puede tener Jonás. Así que, ¿qué es lo que hacen? Se vuelve un separatista. Se sube a un barco y huye del llamado de Dios. Jonás no quería que estas personas conocieran la bondad del Señor. Jonás no quería que se hiciera la voluntad de Dios. Algo que me llama mucho la atención, lo sorprendente de esto, es que siendo profeta, Jonás conociendo la grandeza de Dios, estando una vez al servicio de Dios, Jonás una vez estando conociendo de la misericordia, la bondad del Señor y conociendo del gran poder de Dios, conociendo su voz, habiendo escuchado su voz, piensa que puede huir de la presencia de Dios y no cumplir su llamado. Esto jamás puede suceder, esto jamás va a suceder. Cuando Dios tiene un llamado para nuestras vidas, su voluntad se llevará a cabo. No importa cuánto nos resistamos, como veremos más adelante, su voluntad siempre se llevará a cabo. Pasamos al segundo punto del cual quiero hacerte mención, y es que en nosotros, siempre en nosotros, en todos nosotros, pareciera que hay un Jonás. Este es el segundo punto del cual quiero hablarte. El Jonás en nosotros. La palabra del Señor vino a Jonás. Así nos dice la Escritura. Las buenas nuevas es que la palabra del Señor vendrá a tu vida en este día. De hecho, la palabra de Dios ya está llegando a tu vida en estos momentos. Esas son buenas noticias, esas son buenas nuevas. Dios es un Dios quien ama hablarnos. Él se deleita en tener comunión con sus hijos. Él constantemente está hablándonos. En ocasiones, por diferentes razones, no tenemos nuestros oídos sensibles a su voz y pasamos por alto lo que Dios quiere decirnos. Pero eso no significa que Dios no hable. Constantemente está hablándonos. Dios es un Dios que habla y su palabra es viva y activa. Su palabra nos dice, la Escritura nos dice que su palabra es más filosa que espada de dos filos. Su palabra esta mañana te transformará. Esta mañana la palabra del Señor cumplirá el propósito por el cual es enviada. No hay duda de ello, es promesa del Señor. Vendrá a ti esta mañana y esas son buenas nuevas, son buenas noticias. Las noticias desafiantes, las noticias que no son tan buenas, es que cuando Dios te habla, Él por lo regular te pedirá que hagas algo que no quieres hacer. O en su defecto, habrá algo en ti que se opone a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que hagas que se te hace difícil obedecer? Piensa por eso un momento. El Señor ya te ha hablado. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que hagas que se te hace difícil obedecer? ¿Acaso es perdonar a esas personas que tanto te han dañado? ¿Es abandonar tus caminos necios? ¿Es amar al pobre y al necesitado? ¿Es dejar de tener coraje en contra de ciertas personas simplemente por su estatus social y económico? Pensando que por causa de ellos tú estás viviendo en la condición que tú estás viviendo.
¿Qué es lo que te hace decir cualquier cosa, Señor, menos? Y luego ahí ya pones tú. Cualquier cosa, Señor, lo que tú quieras, menos. Y ya tienes ahí el espacio. La mayoría de nosotros tenemos nuestro propio Nínive y Tarsis. Una es la ciudad de fidelidad y obediencia. Cuando el Señor nos dice, ve a Nínive, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, no importa qué tan difícil es lo que el Señor nos está pidiendo, y lo hacemos, ahí mostramos fidelidad y obediencia, y es ahí donde el Señor derrama bendición. Sin embargo, cuando nos oponemos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, por lo regular tenemos la tendencia de ir a Tarsis. Y es ahí en Tarsis donde tenemos ese lugar de escape, ese lugar de confort, y ese lugar donde pensamos que nadie nos mira, ese lugar donde pensamos que ahí podemos escondernos y que nadie, ni siquiera Dios, nos va a encontrar. Pero como lo vamos a ver más adelante, no hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. No hay lugar donde podamos estar sin que el Señor nos hable y tenga un trato con nosotros. No hay lugar. El Señor nos va a encontrar ahí donde estemos. El Señor te está hablando esta mañana y quizás pienses, ok, está bien, yo sé que Dios me está hablando y estoy de acuerdo. Sé lo que tengo que hacer, pero no estoy listo para hacerlo. Lo voy a hacer más adelante. Bueno, quiero recordarte esto. La obediencia retardada es realmente desobediencia. Así de sencillo. Erwin McManus, un pastor en Los Ángeles, menciona que la madurez es lo que él llama el tiempo de retraso. Y estas son las palabras de él. Puedes medir la madurez de una persona entre la distancia de la orden de Dios y la obediencia. Si la distancia es corta, la persona es madura. Si la distancia es larga, bueno, no tan madura, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que si Dios te pide que hagas algo, si eres una persona madura, tu respuesta va a ser inmediata. Tu obediencia ante lo que el Señor te está indicando va a ser inmediato. Vas a mostrar una obediencia rápida. Y eso demuestra que eres una persona madura, que conoces al Señor y sabes lo que Él te está pidiendo. Sin embargo, si el Señor te está pidiendo algo y te retrasas en obedecer lo que el Señor te está pidiendo, simplemente demuestras tu inmadurez y que no estás todavía listo para algunas cosas. Estás en ese proceso para madurar. Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Él quería que Dios los castigara, no que los ayudara. ¿Quién es la persona que no quieres que Dios perdone? ¿A quién quieres que el Señor castigue? A esa persona que en lugar de perdonar, quieres que Dios castigue. ¿Quién es? ¿Alguien que te ha herido? ¿Alguien que es diferente a ti? ¿Alguien que habla diferente a ti quizá? ¿Tiene una cultura diferente? ¿Es de una etnicidad diferente? ¿Es de un grupo étnico diferente? ¿Tiene un idioma diferente? ¿Tiene una apariencia diferente? ¿Tiene costumbres diferentes a las tuyas? Aun si son nuestros enemigos, aun si estas personas llegaran a ser nuestros enemigos, no significa esto que no merecen compasión de parte del Señor. No significa que la salvación no esté disponible para ellos. No significa que el sacrificio del cual tú gozas, la redención por la cual tú fuiste comprado a través del sacrificio de Jesús, no esté disponible también para ellos. Eso me lleva a mi tercer punto. Cristo mayor que Jonás. Después vemos que Jonás, por su desobediencia, estaba en tanta necesidad de la gracia del Señor. Él estaba en una condición de quebranto tan fuerte que necesitaba de la gracia del Señor, al igual que los ninivitas o que los marineros en esa embarcación. Aunque era profeta, era moral, cuidaba los mandamientos, aún estaba en necesidad de la gracia de Dios. Al igual que nosotros. Nosotros puede que seamos personas religiosas, puede que seamos personas que constantemente estamos en disciplinas espirituales y demás, pero eso no significa que no necesitemos de la gracia del Señor.
Al contrario, mientras más practicamos esas disciplinas espirituales, más nos damos cuenta que la gracia del Señor es lo que necesitan nuestras vidas para poder tener éxito, para poder avanzar en esta vida. Es lo mismo contigo y conmigo. Esta mañana el Señor nos está diciendo, yo quiero darte de mi gracia. Haces todo lo que se supone que tienes que hacer, pero tu desobediencia te ha hecho crítico de otros. Tu desobediencia, tu pecado, te ha llevado a tener una actitud de distanciamiento hacia otras personas que también fueron creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. O quizás estás huyendo del llamado de Dios para tu vida. Estás huyendo de Dios. Piensas que tú puedes lograr hacer vida por ti mismo y que no necesitas de la gracia del Señor, que no necesitas de la misericordia del Señor en tu vida. Así que es verdad, en realidad todos tenemos un poco de Jonás en nosotros. Huimos de lo que Dios tiene para nosotros y necesitamos de la gracia de nuestro Dios, de ese regalo que no nos merecemos. Necesitamos decirle, Señor, por favor, no me trates de acuerdo a tu justicia, trátame de acuerdo a tu enorme misericordia, trátame de acuerdo a tu gracia, esa gracia, Señor, que es un regalo que no me merezco. Aún así, la cosa no está perdida. Tenemos esperanza, hay esperanza para nosotros. En Mateo 12, Jesús dice que Él es mayor que Jonás. Él es el Jonás que venció cuando el Jonás falló. Él es mayor que Jonás. Voy a volver a repetir esto. Él es el Jonás que venció cuando el Jonás falló. ¿Cuántas veces nuestro Jonás falla? ¿Cuántas veces nuestro Jonás carnal falla? Desobedecemos al Señor, nos apartamos de Él, tratamos de huir de Él. Nuestro Jonás carnal falla. Sin embargo, Él es ese Jonás espiritual que no falla, sino que demuestra su gracia, su compasión y su misericordia para ti y para aquellas personas que aún están en necesidad de escuchar el Evangelio. Por ejemplo, al enviar a Jonás como su representante, como su mensajero a la ciudad de Nínive, Dios mostró su gracia ilimitada y fidelidad. Lo vamos a ver más adelante. Pero siglos después, Dios enviaría a otro mensajero, Dios enviaría a otro Jonás a la humanidad pecadora. Solo que en esta ocasión, este mensajero fue voluntaria y gustosamente. Contrario al Jonás carnal, este Jonás fue voluntaria y gustosamente a cumplir la misión que el Padre tenía para él. Y Jesús, en lugar de huir del llamado de Dios en rebelión y huir de sus enemigos, corrió hacia ellos. Jesús corrió hacia ti, Jesús corrió hacia mí, Jesús vino a encontrarnos. Jesús sabía el estado en el que nos encontrábamos y vino a ser ese puente entre nosotros y Dios. De tal manera que a través de Él podemos tener reconciliación para con nuestro Padre espiritual. En completa sumisión a la voluntad de su Padre, sin importar lo que le costaría, sin importar que entregaría su vida en una cruz, en una de las muertes más devastadoras. Dice Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Dios, Jesús vino a salvarnos. ¡Wow! ¡Qué gracia y qué misericordia de Dios para nuestras vidas! Y este es el mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana. La gracia y la misericordia de Dios aún están disponibles para tu vida. La gracia y la misericordia de Dios aún están disponibles para tu vida. Así como Jonás fue arrojado para salvar la vida de los marineros, Jesús sería el sacrificio para que fuéramos salvos. Necesitamos la gracia de Dios por nuestra desobediencia, por nuestra huida, por nuestra separación de con nuestro Padre, por nuestra separación de con nuestro Dios. Y Jesús, solamente lo encontramos en Jesús. Jesús nos da de su gracia a través de su perfecta obediencia. Cuando nosotros mostramos desobediencia, Jesús demuestra obediencia. Cuando nosotros
mostramos separación, Él demuestra unión. Les invito a que oremos. Amantísimo Dios, te amo. Muchas gracias por este mensaje que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra se quede grabada en lo más profundo, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón, y que ese llamado, Señor, que tú estás haciendo a través de tu Espíritu ahora, Señor, al arrepentimiento, lo tomemos, Señor, ahora en el nombre de Cristo. Señor, traemos nuestras vidas delante de ti y, Señor, tomamos de tu gracia. Te decimos que te necesitamos en nosotros, que ya no vamos a huir de ti, Señor, sino que venimos a entrar a estar en comunión contigo, que ya que necesitamos de las fuerzas de tu Espíritu Santo para todo aquello que miremos, Señor, como personas que son nuestros enemigos, Señor, los miremos a través de tus lentes, Señor, y veamos qué tanto les amas también a ellos, Señor, y mostremos nuestro amor para esas personas también. Esto lo oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de un abismo elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú.
Llegamos al final de nuestro servicio y espero y oro que ustedes fueron bendecidos por Dios y también que nosotros podamos continuar en la misión que Dios nos ha dado. Vamos a recibir la bendición de Dios, que el amor de Dios el Padre y la salvación y gracia del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el amor y la consolación del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Bridge.